Padre, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¿Cómo anda usted? ¿Bien? Muy bien. ¿Escuchó lo que dijo el ministro? Escuché atentamente lo que dijo el ministro. Me gustaría una primera impresión. Bueno, yo creo que el ministro hace una defensa de un proyecto de ley que ha tomado estado parlamentario y que creo que, dada su complejidad y dado el alcance que tiene, vale la pena discutirlo. Discutirlo, ¿no? ¿Cómo interpreta la decisión, por ejemplo, de capitalizar y o privatizar el Banco de la Provincia de Córdoba? Bueno, yo creo que esto es una decisión de tipo político, en primer término, y creo que está en el marco de un programa de transformaciones mucho más amplio, y en ese contexto es que hay que analizarlo. No quedan dudas de que al Banco Córdoba le hace falta capital. Le hace falta capital. Indudablemente. Se está hablando, el ministro dijo de que era un disparate hablar de 400 millones de dólares. ¿Le hace falta dinero al Banco Córdoba en los próximos meses? Yo creo que si el Banco de Córdoba no necesitara aporte de capital, no estaría dentro del régimen de encuadramiento del Banco Central. Es decir, está cumpliendo un plan. Lanzar cifras de ese tipo resulta temerario cuando se trata de una institución bancaria. Coincido con el ministro en que la cifra es exagerada, pero la cifra real de necesidad de capital por la cual tenemos conocimiento hasta la fecha es varias veces millonaria y por lo tanto allí es donde se toma la decisión política de quién lo va a aportar, si el sector privado o los contribuyentes de impuestos a través del presupuesto, es decir, el sector público. Doctor, ¿cómo define la ley? ¿Transformadora, inteligente, renovadora, transgresora de acuerdo a estos tiempos que vive Córdoba? Yo en esto me permitiría una licencia en cuanto a lo que es el tratamiento parlamentario de toda ley. Yo creo que en general es una ley que se la puede calificar de profunda, ambiciosa, abarcadora de numerosos conceptos, sistematizadora de una serie de normas que dispersas no tienen aplicación práctica, y yo creo que lo que debemos discutir los cordobeses hacia el futuro es lo que sería en el Parlamento el tratamiento en particular de esta ley. O sea, los aspectos puntuales en los cuales podemos disentir, podemos aportar elementos para enriquecerla, pero bajo ningún aspecto creo que el camino sea rechazarla de plano. Doctor Paglia, ¿cuál es el impacto de este proyecto de ley en el orden presupuestario? Hablo concretamente hablamos con el ministro con respecto a los retiros, a las jubilaciones voluntarias, anticipadas, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo definiría usted? Bueno, esa es una de las cuestiones clave, la que usted apunta. Acá la ley plantea la creación de una serie de entes burocráticos, en el buen sentido de la palabra burocracia, que queremos entender que reemplaza la actual burocracia ineficiente que tiene el Estado. Claro. Hay que ver cuánto cuesta esto, qué impacto tiene en el presupuesto, al igual que los fondos a crearse y todo este ambicioso plan de retiros voluntarios y jubilación anticipada. Para mi gusto, y a pesar de que muchos dicen que la ley es muy amplia, le hubiera agregado un capítulo vinculado al impacto presupuestario por un lado y vinculado a la caja de jubilaciones por el otro. En ese sentido, ¿dónde apuntaría específicamente? Apuntaría realmente cuál es la reformulación que va a tener hacia el 2001 el presupuesto cuando estas normas estén vigentes, qué costo va a tener en materia impositiva si es que lo tiene, es decir, hay costos, hay que ver cuáles son los recursos, de dónde van a provenir. Parte está dicho en el destino que se va a dar al fondo, que se pretende dar al fondo de privatizaciones, y también con respecto a la caja de jubilaciones, que es uno de los grandes temas pendientes en la provincia de Córdoba y que merece una solución urgente, porque su impacto presupuestario sigue siendo importante y no avisoramos ningún tipo de solución en esa materia. Entonces, padre, la deuda sigue dando que hablar, ¿a quién hay que creer? Bueno, yo hace pocos días me hacían esta pregunta y creo que basándome también en este proyecto de ley se incorpora un concepto que no por viejo deja de ser importante, que es el de la caja única. Yo creo que una vez que el Estado compense todas sus cuentas a creencias y deudas entre sí, vamos a poder tener una cifra real de lo que es la deuda. En esto le voy a ser muy sincero y muy leal, en el sentido de que ni es la deuda que da la consultora y tampoco es la deuda que
anunció el ex gobernador Mestre cuando se retiró. O sea, ni una ni la otra, ni una ni la otra. Yo creo que hay la auditoría general o hay elementos de la deuda flotante, hay elementos de contingencia que, de acuerdo a la conceptualización técnica que se haga, puede ser incluida como deuda efectiva o no. ¿Cómo cerró la recaudación? El ministro dio una primicia acá de que la de enero ha superado ya los perfiles que ellos calculaban. Bueno, el ministro conoce los números, esperemos ver no solamente el ratio de incremento que él ya ha anunciado en exclusividad en su programa, sino también cómo se compone este incremento. Claro, ahí es donde está la cuestión. Yo hablaba de recursos genuinos y sostenimiento por parte de la moratoria, ¿no? Ahí están las... Y se agrega un elemento más, Ricardo, el conocimiento de la población de lo que era el paquete tributario a nivel nacional produjo un efecto de incremento del consumo en la última quincena de diciembre más que significativo. Si tomamos la media de consumo de la segunda quincena de diciembre, notamos que los números nos están indicando que se absorbió el consumo de la primera quincena de enero. Eso en un sistema tributario basado fundamentalmente en tributos que graban el consumo, tiene su efecto en enero y de allí las cifras que puede haber. Por eso creo que hay que ser prudente, creo que hay que analizarlo a fondo, ver la composición para determinar cómo está evolucionando realmente la recaudación. Esto, la baja de impuestos exige de reformas en el gasto público, ¿se están produciendo eso? Bueno, creo que en este sentido son los aspectos que hay que discutir a la luz de este proyecto de ley que ha elevado el Ejecutivo. Por ejemplo, planteo un caso, 2,5 puntos para entes reguladores. Se está luchando por el tema Costo Córdoba. ¿Esto no es una contradicción? Bueno, será una contradicción en tanto y en cuanto no quede explicitado cuáles son las partidas de gasto que se van a disminuir. Yo escuchaba recién al ministro en donde él, creo que en un acto de sinceridad, decía que no hablaba del repago de la deuda, hablaba de un nuevo perfil para la deuda, y esto puede ser importante en lo que hace a la materia presupuestaria por el costo de intereses. Después, por otro lado, vamos a tener que, si la reforma se lleva adelante, numerosos entes públicos, empresas del Estado, organismos descentralizados, van a tener un funcionamiento más eficiente y efectivo. Por eso yo hablo de que lo importante es la implementación de las medidas y no las leyes. Las leyes son importantes como marco jurídico, pero por sí no podemos decir que una ley sea buena o mala, salvo que ordene o proteja la realización de algún delito, por lo cual la ley sería... Claro, es decir, a veces apuntamos, como decía Nadine Algañarás el jueves, me decía, esto corresponde en qué marco de filosofía de gobierno se inscribe y no en una situación de gobierno. Es decir, si hay convicciones sólidas para plantear una ley de estas características y no que sean parches aleatorios. Mire, yo le voy a dar un concepto con el cual hay que tenerlo muy presente. Si este proyecto de ley, que en general se lo he definido favorablemente, va a ser instrumento simplemente para un proyecto político, indudablemente estaríamos engañando a los cordobeses. Creo que este proyecto de ley debe ser enriquecido, sancionado y puesto en marcha con la vista de la Córdoba de los próximos 100 años, no con la vista de la Córdoba del 2003, porque realmente sería un objetivo de muy corto plazo y al servicio de un proyecto político. Finalmente, doctor Paglia, las privatizaciones, ¿van a aumentar la competitividad de la economía? Digo, privatizaciones, desregulaciones, etcétera, etcétera. Yo creo que todo lo que sea en materia de desregulación, indudablemente que induce a una mayor competitividad. Cuando no hay competencia, cuando se carteliza algunos sectores de la economía, cuando se constituyen monopolios, indudablemente que se pierde en competitividad. Cuando el Estado asume funciones deficitariamente, también se pierde competitividad. Sí creo que depende de quiénes sean los seleccionados o los adjudicatarios en estas privatizaciones, cómo se manejen las mismas y cómo se controle el efectivo cumplimiento de lo que se anuncia cuando se ha decidido privatizar. Héctor, muchas gracias como de costumbre y por los gentiles. Ricardo, gracias a usted. Gracias.